Ya volvimos, perdón, se cortó. Aquí, en este pequeño librito, no es muy conocido, tampoco es demasiado profundo, como lo hace Heidegger, por ejemplo, Filosofía en la época trágica de los griegos. Aquí Nietzsche nos habla de los preplatónicos, no les llama presocráticos, porque Sócrates también es parte de estos grandes pensadores, pero Sócrates es lo último. Esto tiene que ver con la muerte de Dios, el anticristo, el crepúsculo de los ídolos, pues también porque precisamente es como los ídolos y todo. Este es el mismo, ¿no? Crepúsculo o el ocaso de los ídolos. Y el que sí les recomendamos es este. Digamos que es un poco más conciso, por así decir, pero es el número 2, Consideraciones Intempestivas 2. La 2 es la que les recomendamos, ¿sí? Y este librito es el que les leímos en un comienzo, en donde les poníamos cómo el hombre un pequeñito chiquito ahí, en el universo, se hincha como un sapo, ¿no? Dice al final de la primera página, nada hay en la naturaleza, por despreciable e insignificante que sea, que al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y sus pensamientos. Como decía Heidegger, Occidente ha puesto a la razón misma como la corona de la creación, al animal racional, a este hombre que conoce, ¿sí? El hombre de conocimiento. Y entonces estos libros, pues, digamos que nos refieren todo esto pero a manera occidental, ¿sí? Nosotros lo hemos intentado hacer, pero desde la manera de la náhuatl. Entonces, aquí en el ocaso de los ídolos, es famoso esta parte en donde cómo el mundo terminó convirtiéndose en fábula, el mundo verdadero. Aquí se inspira Heidegger como para hablar de la historia occidental, de cómo inicia todo y cómo todo termina, por así decir, ¿sí? Nada más les vamos a leer el último punto. Son 1, 2, 3, 6 puntos. El último dice, o sea, en el que estamos. Hemos eliminado el mundo verdadero, es decir, es así como decir, la tierra eliminó el mundo de Dios, el mundo de la ciencia, el mundo del fundamento, el mundo verdadero. Y dice, ¿qué mundo ha quedado? El aparente. ¿Vivimos en un mundo aparente? Y dice Nietzsche, no. Porque al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente. Es decir, nos quedamos sin nada. Al borrarse, digamos, el horizonte, nos quedamos sin verdad y sin apariencia. Sin lo verdadero y sin lo falso, por así decir, ¿no? Y entre comillas pone mediodía, instante de la más breve sombra, fin del más largo error, punto culminante de la humanidad. Comienza Zaratustra. Pero bueno,
Esta es su manera de comprenderlo, ¿sí? Y pues nos vamos a regresar otra vez al texto de el loco. Decíamos que el loco viene con su linterna, anda buscando a Dios, ¿no? Grita, busco a Dios, busco a Dios. Y lo que sucede es que se encuentra con unos ateos. Los ateos están referidos a Dios, pero en su negación. Es decir, no sé, me imagino esta frase de Marx, que es muy famosa, pero que pegó muy duro y más a los modos de ser violentos, ¿no? Como los de Stalin, como los de Mao Zedong, que destruyeron, digamos, parte de lo que no era cristianismo, como por ejemplo los templos Shaolin, que ya tenían, no sé, 5000 años, y que llegan y ¿no? En nombre de la verdad y de la justicia, cosas así. Pero esta frase de Marx de la religión es el opio del pueblo es muy peligrosa, y más en los jóvenes, que se enciende de manera destructible, de manera demasiado irreflexiva, por así decir. Digamos, ha sido muy peligrosa, pero el ateo está por todos lados, ¿no? Puede ser capitalista científico, ¿no? En donde niegan a Dios, pero esos ateos, decimos, niegan a Dios. Entonces están referidos a Dios en su negación. Y los cristianos, pues, en su afirmación. Pero aquí lo que, digamos, llama la atención en el discurso de Nietzsche es que habla de todos los dioses, ¿sí? Pero también, digamos que, decíamos que con la llegada de la modernidad, el hombre, y esto es muy claro Nietzsche, ¿sí? Critica la razón. La razón, como decíamos anteriormente, citábamos a Martin Heidegger, el pensar solo comienza cuando nos damos cuenta que la razón, glorificada durante siglos, dice Heidegger, y que ha sido glorificada durante siglos, es la más tenaz adversaria del pensar. Es decir, como decíamos del mismo árbol, ¿sí? Digamos que el árbol, digamos que desde estas son sus raíces profundas hacia el abismo, y la corteza que se va cayendo, digamos, es el cristianismo, y el árbol sigue creciendo. Sí. Y acá también podríamos decir que está la razón. Se va cayendo. El mor del logos originario. Diálogos. Este logos, digamos que es, recuerdan que ya lo habíamos visto, el logos originario de los griegos. El logos originario que nos remitió al pensar originario. De alguna manera, pues, digamos, se olvidó este logos originario y devino en la modernidad razón. Pero la razón, digamos, es un derivado del logos originario. El logos originario, habíamos dicho en el antepasado, bueno, no recuerdo en cuál, es pensar el ser, ¿sí? El logos originario es pensar el ser, y la razón que devino, ya es un derivado de esto originario de los griegos. La razón en la modernidad devino, digamos, como pensar el ente. Pero pensar el ente, dice Heidegger, no es pensar, no es el pensar originario, ¿sí? El logos originario es pensar el ser, el logos derivado es pensar
entre comillas, el ente. La razón, la racionalidad, solo considera a lo ente, a la totalidad de lo ente. La razón misma hizo de Dios un ente al configurarlo, al definirlo como lo eterno, como lo bueno, ¿sí? Como lo verdadero en el sentido único y universal. Digamos, es un fenómeno completamente nuevo para, digamos, la historia de la humanidad, porque mueren los dioses, se apaga el esplendor de todos los dioses y surge el cristianismo. Pero el cristianismo, decimos, como que tiene mano negra, ¿sí? Porque, digamos, fue una religión que mucho tuvo que ver, digamos, los intereses del hombre, y se puso como religión oficial, y de ahí en adelante se combinó, se configuró con la filosofía de Platón y Aristóteles principalmente. Y pues si se considera a Platón, también se considera pues a su maestro Sócrates. Pero digamos, este es el Sócrates ya decadente, ¿sí? Por otro lado, Nietzsche critica no solo a la razón y al cristianismo, sino a cualquier verdad que quiera llegarse y quererse poner como absoluta. Toda verdad absoluta, o que pretenda ser absoluta, más bien, ha muerto con, digamos, este aviso, que no solamente tiene que ver con los dioses, sino también tiene que ver con todo fundamento que quiera implantarse. Entonces, aquí lo que estamos atendiendo principalmente es al asunto de la divinidad, ¿sí? Decíamos, una pregunta que está aquí, que dice, Dios ha muerto, pero ¿cómo lo hemos hecho? Recuerdan que con Moctezuma habíamos visto que había olvidado la ley de Huitzilopochtli, la ley cuarta, y no se había dado cuenta, y él había llegado en su entronización y puesto sus propias determinaciones, que era desconocer al guerrero, al ser del guerrero, y poner a la nobleza como la que va a detentar el gobierno. Desconoce la ley de Huitzilopochtli, de que solo van a gobernar los tequihuaque, y implanta su propia ley y dice que solo gobiernen los nobles, los de sangre muy limpia, los hijos de los reyes y príncipes. Bueno, pues ahí comenzó él, sin darse cuenta, viola las leyes sagradas, y entonces sucede que los dioses lo comienzan a abandonar y ya le empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya todo va a terminar, ya todo va a acabar. Y todo porque has querido hacer más que los dioses. Oh, Moctezuma, tú mismo te engañas, tú mismo lo has provocado. Y en ese sentido decimos aquí, con la muerte de Dios, todos los humanos, todos los seres humanos hemos matado a Dios en ese sentido, de que no nos hemos dado cuenta y nos hemos hinchado, como leímos en un comienzo, ¿sí?, de este pequeño texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Nada hay en la naturaleza que al más pequeño soplo de aquel poder de conocimiento no se infle inmediatamente como un odre. Digamos que el hombre, el filósofo o el científico, el hombre de conocimiento, se infla porque efectivamente él inventa el conocimiento. Y digamos que configura el mundo desde su cerebro, desde su mente. ¿Recuerdan? Esta dualidad que todavía se sigue manejando, no solo en el cristianismo de alma-cuerpo, sino también en la filosofía de Descartes de cuerpo y mente. Ya no es alma y cuerpo como en el cristianismo, en la modernidad es mente
y cuerpo. Esa dualidad, digamos que de ahí surgió, por ejemplo, la psicología. Pero aquí referimos el temple humano porque el temple nos refiere a fuerzas invisibles que mueven el corazón, el pecho del hombre. Y entonces, bueno, nos habíamos quedado en que se había preguntado, pero ¿cómo lo hemos hecho? Pues de alguna manera los hombres ya no pueden soportar cargar los bultos sagrados, ya no pueden soportar la divinidad, y entonces se entregan a los negocios humanos, ¿sí? Comienzan a, digamos, como a organizar, a configurar el mundo desde su propio motivo, desde sus propios intereses. Y entonces, aunque sigan yendo digamos, a las iglesias y se siga rezando y se siga haciendo lo que sea, pues digamos que ya es demasiado tarde porque los dioses se han ido. Los dioses nos han abandonado. Independientemente de que el Dios cristiano pueda ser cuestionado, de que mano negra o lo que sea, de que alma-cuerpo y ha sostenido una dualidad, de que el más allá y se va lejos de esta tierra. O sea, la religión cristiana es muy, pero muy distinta de una religión originaria. ¿Sí? Entonces, podemos decir muchas cosas y ya se ha dicho mucho. Pero lo importante aquí en el texto de Nietzsche es que no está cuestionando nada, solamente está diciendo que ya todos los dioses se han muerto. Hölderlin, por ejemplo, el poeta de los poetas, él lo puso un poco más denso, porque lo habíamos visto en otro video. Habíamos visto que cuando crucificaron a Jesús, quitémosle también quiénes fueron. Vamos a decir que fueron los hombres. Llega una divinidad, el hijo de un dios y de una mujer mortal, llamado Jesús, y enseguida es sacrificado por los hombres. ¿Por quiénes? Por todos los seres humanos. Ya no hay cabida en la tierra para los dioses. ¿Por qué? Porque los hombres se preparan para ser dueños y señores de la tierra. Digamos que es difícil soportar la divinidad. Es difícil soportar cargar con los dioses en la espalda los bultos sagrados, como les llamaban los antiguos mexicanos. Después de que el loco les dice, bueno, digamos que, ¿cómo nos vamos a consolar? Habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo nos consolamos hoy? En el cine, en el teatro, en la playa, en Netflix, en el cine, en la televisión, en las noticias. Digamos, ese es el modo de curar de los hombres que ya han roto completamente con la divinidad, ¿sí? Vagan solos en el mundo sin rumbo. Solamente un progreso, digamos, y un conocimiento que atiende a la conservación de la vida y al crecimiento de la vida, al tener más, al querer más, y a la conservación de la vida en el sentido de que solamente importa eso, la conservación constante de la vida. De esa manera hemos roto con el pasado y con el futuro, porque la historia no importa, en el sentido de que eso ya pasó, ya lo pasado, pasado, como dice José José. La filosofía no sirve para nada, por así decir, ni el arte, ni el amor, ni las rosas. O sea, esas cosas son como que, ¿para qué sirven? Solo son así como una especie de entretenimiento. Los poetas, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Pues hoy en nuestro tiempo, como decíamos en el ensayo de Heidegger, de Martin Heidegger, lo leímos en uno de los videos pasados,
en los que se refiere que los poetas son precisamente los que llaman a los dioses o los que son llamados por el sol, los que son llamados por la divinidad. Después de las preguntas que ya hemos visto, después de que dijo, todos lo hemos matado, ya nos curamos, lo que el mundo había tenido hasta ahora de más sagrado y más poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. Nosotros mismos lo hemos matado, ¿no? ¿Quién nos quitará esta sangre de las manos? Todos, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, hemos, digamos, roto las cadenas que nos enlazaban con los dioses, con la divinidad, con la luz divina del sol. ¿No es demasiado grande para nosotros la magnitud de este hecho? ¿No tendríamos que convertirnos en dioses para resultar dignos de semejante acción? Y aquí dice algo que no entendemos, porque parece decir, Dios ha muerto, y entonces parece que es una mala noticia, ¿no? Como en el caso de los antiguos griegos o en el caso de los dioses muertos del Anáhuac. Parece que es algo terrible y algo atroz, ¿no? Y entonces sucede algo distinto, porque dice, nunca hubo un hecho mayor, es decir, nunca hubo un acontecimiento mayor. Este acontecimiento, digamos, está fuera de la voluntad humana, ¿sí? Está fuera del el querer humano. Es un acontecimiento en el que se implica el destino, la necesidad, lo oculto, la historia, que no tiene que ver solamente con la voluntad humana, con la pequeña voluntad humana. Nunca hubo un hecho mayor, y todo el que nazca después de nosotros pertenecerá en virtud de esta acción a una historia superior a todo lo que la historia ha sido hasta ahora. Y allí acaba el discurso del loco, ¿sí? Esto sorprende porque parece que con lo que está diciendo Nietzsche es que digamos que al romper con el Dios cristiano, al romper con la metafísica, al romper con la razón, la racionalidad glorificada durante siglos, dice Heidegger, pues se abre una posibilidad de una otra historia, de un otro inicio, de un otro pensar, de una otra manera de ser, de un otro mundo, de una otra era. Digamos que esta es como una oportunidad, digamos, fundamental, ontológica, por así decir. Esta es una oportunidad, digamos, que se presenta al hombre y que lo hace como entrar en, digamos, como en decisión, ¿sí? O nos preparamos para esta otra historia futura, o nos dejamos llevar en esta tierra que va sin rumbo, en el vacío. Digamos que estamos en un momento, digamos, interesante, como dice AMLO. Sí, porque esto tiene que ver con nuestro modo de ser, pero desde raíz, ¿sí? De nada sirve, como hoy, digamos, nuestro gobierno, principalmente AMLO, dice, la modernidad, digamos, con justicia, desde abajo, digamos, es la justa. Pero aquí de lo que se trata es de romper con toda modernidad, ¿sí? Vamos a seguir siendo modernos y vamos a desligarnos de todos los dioses. Ya no hay modo de regresar a los templos.
eh, digamos que este acontecimiento es el más grande de los acontecimientos, ¿sí? Porque nos abre la posibilidad de ya no ser así, digamos, de referir el inicio de una manera distinta, de una manera originaria, y eso es lo que pretende Martin Heidegger y Federico Nietzsche y Hölderlin, el poeta de los poetas, de comenzar un otro inicio, de otra manera distinta de pensar, pero de manera originaria. Sigamos. Ahí termina su discurso, ese discurso que les dice a los ateos. Al llegar aquí, el loco se calló y observó de nuevo a sus oyentes, o sea, a los ateos. Estos también se habían callado y le miraban sin entender, así como que, ¿cómo? Primero buscas a Dios, pensando ellos en su prejuicio de decir su Dios cristiano, por así decir, ¿no? Primero buscas a Dios, después dices que se te murió, después de que este acontecimiento es el mayor de los acontecimientos. Realmente no te entendemos. ¿Qué querrá decir? Se me hace que este está loco, ¿no? Por último, tiró la linterna al suelo, que se rompió y se apagó. ¡Pum! Se rompió y se apagó. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, la lámpara de loco, digamos, es una luz en esta terrible oscuridad del mundo. La lámpara de loco nos está, digamos, alumbrando un poquito, nos da cierta claridad para hallarnos nosotros mismos en esta penuria. Es decir, para que el pobre se dé cuenta que es un pobre, ¿sí? Hoy vemos a los ricos, a los millonarios que arrojan dinero, pero de espíritu realmente son pobres y no se dan cuenta. Ellos creen que son ricos, que por tener mucho dinero o haber leído un libro ya se sienten como que por encima de los demás. Y eso pues realmente, pues visto desde aquí, están en la perdición, son una miseria, como dice Martin Heidegger a los científicos, ¿sí? Porque creen que conocen, inventan el conocimiento y olvidan ese pensamiento, digamos, destructivo, originario, inicial del pensador Sócrates, que dice: yo solo sé que no sé nada, y todos los demás saben que saben, creen que saben. Y es ahí donde esos hombres se vuelven soberbios sin saberlo. Y esos hombres soberbios son los que asesinan, matan, sentencian a muerte a Sócrates. Y pues bueno, cuando apagó la linterna, que ya otra vez se vuelve oscuro totalmente, digamos, todas las academias de las universidades están llenas de científicos y de ciencia. Otra vez a la oscuridad. Esta pequeña llamita vino a alumbrar, y como no lo entendían, la azota y la rompe, y se dice para sí mismo el loco. Ya no es el discurso para los otros, lo dice como aparte, ¿no? Dice: llego demasiado pronto. Mi tiempo no ha llegado aún. Este formidable acontecimiento está todavía en camino. Avanza, pero aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Aún no lo han escuchado, este acontecimiento de la muerte de Dios, de la muerte de la metafísica cristiana, de la muerte de la metafísica de la razón. Todo lo que pretenda ser absoluto, único y universal, digamos, y que se quiera implantar en todos los modos de ser de los pueblos originarios del mundo. Para ser vistos y oídos, los actos necesitan tiempo después de su realización, como lo necesitan el relámpago y el trueno y la luz de los astros. Para ser vistos y oídos, como hemos insistido a lo largo de todos estos videos, ¿sí? Para ser vistos tiene que ver con la fenomenología,
del dejar ser al fenómeno, de dejar ser lo que aparece, de dejar ser al otro, de dejar ser a lo oculto en cuanto tal, de dejar ser a las personas y no dejarse de llevar por su apariencia, de dejar ser al músico y no reprobarlo porque no pasó un examen de conocimientos y mandarlo por un tubo, como dicen aquí en México, y separarlo de, digamos, la enseñanza de la música. Y así sucede con el filósofo, el actor, el artista, el pintor, el escultor. No tienen ningunos conocimientos esos que te piden en el examen de 120 preguntas y entonces son desechados. No hay piedad. Eso es trágico, tremendamente trágico, porque si todos aquellos que tuviesen, aunque sea un poquito de inspiración, pero movida por la necesidad oculta, pues digamos, esos son los que podríamos considerar, pero hoy en nuestro tiempo, primero son los conocimientos básicos, le llaman. Bueno, decíamos que para ser vistos y oídos, es decir, la escucha del silencio, la escucha del dejar decir al otro, ¿sí? En el caso del dejar ser es la fenomenología, en el caso del dejar decir es la hermenéutica. Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de los videos. Los actos necesitan tiempo después de su realización, ¿sí? Es decir, a veces, por ejemplo, vemos astros que están en el cielo, como dicen, y todavía brillan, pero ya, digamos, las estrellas están muertas y su luz solamente es lo último. Pues así, todavía parece que vemos al cristianismo, a la razón, digamos, en su máximo esplendor. Parece, pero realmente ya se apagó en su esencia. Igual el cristianismo, todavía lo vemos ahí como una estrella, pero ya es un brillo nada más, porque ya la estrella del cristianismo y de la razón ya han muerto. Entonces, para que suceda eso, tiene que pasar mucho tiempo, dice Nietzsche. Después dice, esa acción es para ellos más lejana que los astros más distantes. Es decir, ni por aquí. Como decíamos en un principio, tienen prejuicios, ¿sí? Su prejuicio es que es un hombre de conocimiento, que las cosas se pueden conocer y que él es el que determina qué es objetivo y qué no es objetivo. Como ese libro de Thomas Kuhn, ¿no? Las revoluciones científicas y este asunto de, ¿cómo le llamaba? Digamos, de la objetividad de las comunidades científicas. Entonces, dice, es muy lejana, pero ellos mismos son quienes la han realizado. Es decir, todos nosotros, para nosotros, es difícil ver que ya el Dios cristiano ya murió, es muy difícil ver que ya la racionalidad occidental ya murió, pero para los mismos occidentales, para los mismos cristianos, para los mismos hombres racionales, es demasiado distante comprenderla, aunque son ellos mismos quienes han dado muerte al Dios cristiano y a la misma razón, a la misma racionalidad, porque ya no ya no estamos determinados por el cristianismo y por la razón, de alguna manera sí, pero
digamos, el mismo tiempo ha considerado o ha dispuesto así de que los mismos hombres se sientan llamados por su verdadera esencia, como estos árboles, decíamos aquí, y la racionalidad, así como el cristianismo, tendrá que ser la corteza que caiga de este árbol para crecer en una historia futura, en una historia superior a todo lo que la historia ha sido hasta ahora. Cuentan también que ese mismo día el loco entró en varias iglesias en las que entonó un requiem a Dios. Cuando le echaban de ellas, largo de aquí, ¿no? Porque cantaba una canción, Requiem Aeternam Deo. No sabemos si esto es lo que les leímos, que le dijo a los científicos, si es una Requiem o otra canción, ¿no? Otro Requiem. El asunto es de que lo corrían, ¿sí? Y le decían, explícate, es que no te entendemos. Y quizás él decía, es que Dios ha muerto. ¿Cómo que Dios ha muerto? No, realmente no te comprendemos. Cuando le echaban de ellas y le pedían que se explicara, no dejaba de repetir, ¿qué son estas iglesias sino las tumbas y monumentos funerarios de Dios? Decíamos que ya las iglesias más en Europa, y eso se ve más ahí, que en estos pueblos latinoamericanos, de la náhuac, de la Pachamama, ¿cómo les llaman? Ay, ya se me olvidó un nombre que le dicen, parece que los apaches o los sioux de allá del norte, Gran Manitú, algo así, ¿no? Ha de tener muchos nombres igual que acá, pero bueno, aquí termina con una referencia al cristianismo, a las iglesias, ¿sí? Bueno, no dice exactamente a las iglesias, perdón, cristianas, nada más dice iglesias, o sea, pues templos, ¿no? Ya sea de lo que sea. Pero parece que está refiriendo a las iglesias cristianas más que nada, y parece que se está refiriendo al Dios cristiano más que nada. El asunto es que en un comienzo se refirió a los ateos, y al final se refiere a los cristianos. Entonces, si un cristiano escucha, es que tú eres cristiano, Dios ha muerto, y el cristiano va a decir, no entiendo, mi Dios es eterno. Ese es el prejuicio del cristiano, de que Dios nunca muere, su Dios cristiano nunca muere, ¿no? Y el prejuicio del científico es de que Dios no existe, lo que existe son las cosas que puedo medir, tocar. Son las cosas, como diría René Descartes, claras y distintas, las que me dan certeza, una certeza matemática, lo que puedo medir. A Dios no lo puedo medir, no existe. Entonces, digamos que el prejuicio del científico es que solo, digamos, tiene que ver lo verdadero con lo que puede medir. Si para él es lo real. Entonces, si tú le dices, si tú eres científico y te dicen, Dios ha muerto, ¿qué dirías? ¿Cuál es tu posición, por así decir? ¿Eres cristiano? ¿Eres ateo? ¿Eres científico? ¿Te mueves entre las dos? ¿Estás como entre en medio? ¿O es algo que no te importa y no quieres confrontar y que de alguna manera solo te mete en problemas y mejor dejarlo así? Aunque escuche ruidos, esos ruiditos, siempre les voy a dar una explicación, digamos, racional, y entonces parece que fue una cosa que se cayó, que estaba mal puesta, ¿no? O cualquier otro fenómeno que digamos que no dejamos ser, sino que siempre bajo nuestros prejuicios queremos darnos una explicación. Entonces, cada uno guarda ciertos prejuicios que digamos que se tienen que superar, tienen que crecer y tienen que digamos, al crecer, tiene que él mismo, para no decir que por eso es un adversario, la razón es el mayor adversario del pensar,
porque la razón es el mismo pensar, es el mismo logos que divino razón. Ahora la razón tiene que, digamos, tener apertura para, digamos, recordar, regresar a su origen, considerar la historia de sí misma como logos originario, y la razón, ella misma se desprenderá solita ella misma de esta historia originaria que va creciendo hacia lo abierto del cielo y hacia lo profundo de lo cerrado que es la tierra. No sé si debamos recordar otra vez al principio, ¿sí? De que ya habiendo visto todo esto, recordemos que el loco va en una búsqueda con su linterna. Así comienza el asunto. Busco a Dios, es decir, solo los locos de este tiempo, del mundo moderno, del mundo racional, del mundo de la técnica, son los que buscan a un Dios, pero ya no un Dios metafísico, es decir, único y universal. Antiguamente cada pueblo tenía su Dios o sus dioses, ¿sí? Y digamos que respetaban, por así decir, sus doctrinas, o sea, ellos estaban relacionados íntimamente con su Dios, como lo fue en su tiempo, no sé, los judíos, o será en su tiempo de los judíos, con su Dios Elí, Yahvé, Jehová, no sé. Es su Dios de los judíos, no es un Dios occidental. Pero bueno, esta búsqueda de un Dios es lo que dice el mismo Martin Heidegger. Solo un Dios puede salvarnos. ¿De qué? De esta voluntad incondicionada del hombre de ordenar el mundo por su propio motivo, de nada más ver los intereses humanos. Eso mismo nos ha llevado, digamos, a esta muerte de Dios. Nosotros mismos lo hemos hecho y tenemos sangradas nuestras manos. ¿Quién nos lavará esta sangre de las manos? Dice el loco a los ateos. Y pues bueno, parece ser que con esto ya ojalá nos sirva o nos ayude más bien para comprender la muerte de los dioses de los antiguos. Es decir, que es un evento, digamos aquí, la muerte de Dios, primero digamos que es como una especie como de nihilismo y vacío, ¿sí? Como narra ahí las preguntas, es algo tremendo, pero como dice después, es el más grande de los acontecimientos, porque parecía que el cristianismo no iba a tener fin, se seguía expandiendo por el mundo entero con sus máquinas de tortura y digamos su dogma. Eso es precisamente lo más rudo del cristianismo y de la misma racionalidad que se expande por el mundo en forma de técnica. Y parece que, como dice el mismo Nietzsche aquí en Sobre Verdad y Mentira, parece que los hombres lo hacen por muchos motivos humanos, ¿sí? Dice algo así como: solo ha sido añadido precisamente como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para conservarlos un minuto en la existencia. Para conservarlos. Este asunto de ver solo los negocios humanos o ver solo lo que refiere nuestro propio motivo está precisamente referido a esta conservación de los seres humanos. Y pues, como habíamos visto con los mexicas tenochcas, digamos, los grandes guerreros tenían a la vida en nada.
Es decir, había un deshacimiento sagrado por parte de estos guerreros, en los que la vida no vale nada. Y entonces la muerte en la guerra es una muerte dichosa, es una muerte florida, es una muerte sagrada. Bueno, parece que hasta aquí llegamos. Y pues si alguien tiene alguna pregunta con relación a esto, pues podríamos discutirla, pero con relación a esto, ¿sí? Es decir, digamos, ¿qué les parece esto y qué prejuicios tienen ustedes con respecto de su relación con lo sagrado, con su respecto a la relación del prejuicio de los científicos, ¿sí? De que creen que conocen y de ahí no lo sacas. Cualquier misterio para ellos es solo, como dicen, solo de tiempo. Porque son misterios que van a ser respondidos en algún momento. Y en la antigüedad, pues, por ejemplo, el logos, lo que implica la palabra es el silencio. Porque el origen del lenguaje es el silencio, es el dejar ser, es el de dar pauta. Tlazocamate, gracias. En lengua mexicatenoshka.